Buenos días, queridas y queridos estudiantes del quinto año básico. Espero que estén muy bien. Les habla el profesor Rodrigo González de Matemáticas y a continuación les voy a grabar la videoclase o videoguía para que puedan resolver esta ficha de trabajo que es bien larga, en la cual vamos a repasar y también aprender sobre grandes números. Aquellos números que son muy largos y que tienen muchos dígitos. Es importante saber escribirlos, leerlos, componerlos, descomponerlos y compararlos, ¿ya? Así que espero que puedan aprender mucho en esta guía y con las explicaciones que les voy a dar a continuación, ¿ya? Que les vaya muy bien. Leamos ahora esta pregunta que dice: ¿a cuánto equivale cada dígito en el número 2.409.560? ¿Ya? Si nos fijamos, este número es una cantidad que está compuesta por 7 cifras o 7 dígitos, ¿cierto? Donde tenemos el 0, el 6, 5, 9, 0, 4 y 2, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer acá es fijarnos en los dígitos que son mayores que 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 0, si bien tiene una posición, no tiene un valor numérico, ¿ya? Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. Tenemos acá entonces, vamos a descartar el 0, ¿ya? Lo vamos a descartar un momento. Este no lo vamos a utilizar, pero sí vamos a pensar en el 6. ¿Este 6 cuánto vale? Si nosotros nos fijamos en la posición que tiene, este 6 vale 60. Entonces vamos a escribir acá 60, ¿ya? Luego nos fijamos en el 5. Como el 5 está en esta posición, en la posición de las centenas, esto quiere decir que este 5 equivale a 500. Y lo vamos a anotar acá. Y ahí tenemos entonces 500. Luego nos fijamos en el siguiente dígito, que es el 9, que está en la posición de las unidades de 1000. Entonces quiere decir que este 9 vale 9000, que se escribe un dígito 9 con 3 ceros, ¿cierto? Luego después seguimos un poco más acá, nos encontramos nuevamente con un 0. El 0 no es necesario escribirlo, como habíamos dicho acá. Entonces lo voy a descartar. Ojo, no lo estoy borrando, solamente lo estoy descartando, ¿ya? Nos vamos un poco más a la izquierda y tenemos el dígito 4. Este 4 entonces, ya si nos fijamos bien, tiene a su derecha 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, ¿ya? Entonces, como el 4 tiene a su derecha 5 dígitos, al momento de escribirlo solito, le vamos a agregar 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos el número 400.000, ya que este 4 ocupa la posición de las centenas de mil, ¿ya? Ese 4 vale 400.000. Y finalmente llegamos acá al 2, este dígito 2, que es el que está más a la izquierda, por lo tanto es el que tiene mayor valor, ¿ya? Y si nos fijamos, este dígito 2 tiene a su derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Por lo tanto, ¿ya? Al momento de escribirlo, ¿ya? Ese 2 equivale a 2 millones. ¿Cómo se escribe 2 millones? Se escribe de esta forma que lo estoy haciendo acá, que es el dígito 2 contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Entonces, respondiendo a la pregunta que decía, ¿a cuánto equivale cada dígito en el número 2.409.560? ¿Ya? Los dígitos, cada uno por separado, valen 60, 500, 9.000, 400.000 y 2 millones. ¿Ya? Ahora vamos a entender por qué se les llama así a los valores posicionales. Porque la mayoría se escriben con la letra U, D, C, y luego se le va agregando una M, y luego una M y una I minúscula, como podemos ver aquí, ¿ya? Todo esto viene de los números. Por ejemplo, la U, ¿ya? Que significa unidad, vamos a escribirlo acá, ¿ya? Unidad o unidades, ¿ya? Una unidad equivale a 1, ¿cierto? Y que justamente la palabra lo dice, unidad viene de la palabra 1, que se escribe con este símbolo, ¿cierto? Luego tenemos las
decenas. Vamos a escribir acá decenas. Decenas. ¿Ya? Y cuya palabra viene en el término 10. Y que se representa por el número 10. Es decir, una unidad es 1, una decena equivale a 10. Y luego tenemos las centenas, ¿ya? En donde podemos decir que una centena equivale al número 100, que lo estamos escribiendo acá, ¿ya? Luego, cuando volvemos a las unidades, pero unidades de 1000, ¿ya? Esto representa una unidad de 1000, o también podemos escribirlo en plural, unidades de 1000, ¿ya? Y eso se escribe como el número 1000, que es un 1 con 3 ceros a su derecha, ¿ya? Que también significa un 1000, ¿ya? Luego tenemos la abreviatura que dice DM, que significa decenas de 1000, ¿ya? Decenas de 1000, estamos escribiendo acá, decenas de 1000. Y también hay que tener en cuenta que equivale a 10.000, ¿ya? Es decir, es el mismo 10, pero con 3 ceros. Entonces lo vamos a anotar acá, 10.000. ¿Ya? Ahí estamos ocupando los espacios. Luego tenemos acá esta abreviación. ¿Qué significa CM? Significa centenas de 1000. Entonces vamos a escribir acá, centenas de 1000. ¿Ya? Y cuyo valor numérico corresponde a 100.000. ¿Ya? Es un 1 con 1, 2, 3, 4, 5 ceros. ¿Ya? Luego tenemos, acá nos vamos ahora al mundo de los millones, o al ámbito de los millones, donde tenemos unidades de millones, decenas de millones, centenas de millones. ¿Ya? Comenzamos por acá. Unidades de millones. Lo escribimos así. Unidades, ¿ya? De millones. Millones. Y eso equivale a un 1 con 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí tenemos entonces un millón, que es un 1 con 6 ceros. ¿Ya? Tenemos acá la abreviatura que dice DMI, que significa decenas de millones. ¿Ya? Recordemos que la letra M y la I significa millón o millones, ¿ya? Y la D significa decenas, por eso que acá escribimos decenas de millones, ¿ya? Y eso numéricamente se escribe un 10, ¿ya? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. O mejor dicho, es un 1 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, ¿ya? Y llegamos acá por último a las centenas de millones. Ya, vamos a escribirlo acá, CMI, que significa centenas de millones. Espero que se entienda la letra al momento de que puedan ver el video, queridas niñas y niños, ¿ya? Ya, y numéricamente esto se escribe con un 100, ¿ya? Un 100 con 6 ceros a su derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Que en total también se puede decir que es un 1 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros, ¿ya? Ahora, si vamos repasando desde abajo hacia arriba, ¿ya? Tenemos entonces 1, que equivale a una unidad, 10, que se escribe como decena, el 100, que equivale a una centena, el 1000, que corresponde a la unidad de 1000, 10.000, que se escribe decena de 1000, el 100.000, que se representa con la CM o centenas de 1000, luego tenemos un millón, que es una unidad de 1000, luego tenemos 10 millones, que corresponde a una decena de millón, y luego tenemos el número 100.000, que corresponde a una centena de millón. Ahí tenemos entonces la explicación de estas abreviaturas que tenemos acá, ¿ya? U, D, C, UM,
DM, CM, UMI, DEMI, SEMI, ¿ya? Pero que quede muy claro esta parte de la clase y ojalá puedan escribir esto en su cuaderno de matemáticas. Atención ahora con esta importante pregunta. Dice así, ¿cómo se leen los números? Esta pregunta nos va a servir para aprender a leer los números en palabras y escribirlos con palabras, ¿ya? Y para eso he dibujado acá una línea que está separada que tiene 9 espacios para escribir dígitos, ¿ya? Y si contamos desde la derecha hacia la izquierda, tenemos incluso para escribir un número de hasta 9 dígitos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Podríamos escribir números más grandes, sí, pero en esta ocasión vamos a aprender a leer números de hasta 9 dígitos. ¿Ya? Y para eso también es importante recordar que los valores posicionales que ya hemos aprendido son las unidades, las decenas, las centenas. Luego tenemos las unidades de 1000, luego las decenas de 1000, ¿ya? Después las centenas de 1000, luego las unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón, ¿ya? Por eso es que cada 3 dígitos vamos a ir leyendo una palabra especial. Entonces ahora vamos a contar así. 1, 2, 3, va a ir una palabra. 1, 2, 3, va a ir otra palabra. 1, 2, 3, y aquí debiese ir también otra palabra. ¿Ya? Es decir, cada 3 dígitos leemos una palabra especial. ¿Ya? ¿Cuáles son esas palabras? Siempre acá, entre las centenas y las unidades de 1000, vamos a leer la palabra 1000, ¿ya? Que la vamos a escribir hacia abajo. ¿Ya? La palabra 1000. ¿Ya? Léanla bien. Luego contamos 1, 2, 3 espacios, ¿ya? Y acá nos encontramos con la centena de 1000, ¿cierto? La centena de 1000, y a su izquierda están las unidades de millón. Siempre entre las unidades de millón y la centena de 1000 nos vamos a encontrar con la palabra millón, ¿ya? Millón, que también la podemos usar en plural, ¿ya? Como la palabra millones. ¿Ya? Así que mucha atención entonces con lo que vamos a hacer ahora, que es un ejemplo de cómo podemos leer los números. ¿Ya? Entonces siempre que lleguemos a este lugar vamos a leer la palabra millones, ¿ya? Y después vamos a leer la palabra 1000. ¿Ya? Es importante tener claro que los números se leen desde la izquierda hacia la derecha. ¿Ya? Y vamos a comenzar entonces con un número de 5 dígitos. ¿Ya? Entonces voy a escribir acá este número que tiene el dígito 3. Vamos a escribir acá un 8, un 1, un 0 y un 2. ¿Ya? Entonces tenemos este número que tiene un 3, un 8, un 1, un 0 y un 2. ¿Ya? Y si lo queremos leer, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir 38.102. ¿Ya? Vamos a hacer cuenta que no existiera la palabra 1000. Si no existía la palabra 1000, tendríamos que leer así. 38.102. ¿Ya? Pero para leerlo correctamente, como es un número de 5 dígitos, ¿cierto? Vamos a leer 38.102. ¿Ya? Ahora, vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a hacer un número un poquito más corto. ¿Ya? Entonces aquí voy a escribir un 5, un 7, un 9 y un 1. ¿Ya? Entonces acá volvemos a utilizar la técnica de la palabra clave, ¿ya? Tenemos entonces 5.791, ¿ya? 5.791, ¿ya? Podemos ver otro ejemplo más con un número un poquito más largo, ¿ya? Voy a escribir acá entonces un 3, un 0, un 2, ¿ya? Un 7, un 9 y un 0. ¿Ya? Entonces, vamos a tapar acá y nos vamos a encontrar con el número 302.790. ¿Ya? 302.790. La clave está, entonces, es
en hacer una pausa cada 3 dígitos, ¿ya? Pero esa pausa tiene que ir acompañada con la palabra clave, que en este caso es 1000, ¿ya? Ahora mucha atención, vamos a dejar ese número ahí y vamos a añadirle 2 dígitos más a la izquierda, ¿ya? Vamos a escribir el dígito 1 y acá el dígito 8, ¿ya? Entonces vamos a leer este número y antes de leerlo vamos a pensar en la cantidad de dígitos que tiene. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene muchos dígitos, ¿cierto? Aparentemente es difícil leerlo, ¿ya? Pero no es tan difícil si usamos esta técnica, ¿ya? Así que mucha atención. Leemos 18.302.790, ¿ya? Y recordando siempre la técnica de los 3 espacios. Ya recordemos que cada 3 espacios vamos a ir leyendo una palabra clave que empieza con M, que en este caso sería la palabra millones y después la palabra 1000. ¿Ya? Repito, 18.302.790. ¿Ya? Podemos ahora cambiar el ejemplo, ¿ya? Y vamos a anotar otros dígitos, ¿ya? Al azar. Por ejemplo, acá podríamos colocar un 5, ¿ya? Un 4, un 0, un 7, un 0, un 6, ¿ya? Un 2 y un 1, ¿ya? Ahora, tratemos de leer este número desde la izquierda hacia la derecha, ¿ya? Tenemos entonces 54.070.621, ¿ya? De izquierda a derecha, esa sería la manera correcta de leer este número. Leemos este ejemplo ahora. 7.192.836, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si a este número le agregamos algunos dígitos más a la izquierda? ¿Ya? Por ejemplo, un 0 y un 4, ¿ya? Si nos fijamos bien, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a tapar con las manos, ¿ya? ¿Qué número tenemos aquí, en este sector? Tenemos 407. Luego me voy para acá y tenemos el número 192. Luego nos vamos para acá y tenemos el número 836, ¿ya? Y si lo leemos todo junto, ¿ya? Claro, también podríamos decir 407192836, pero esa no es la manera correcta de leer el número porque cada valor, cada dígito, tiene un papel que cumplir en toda esta cantidad, ¿ya? Y para eso leemos calmadamente desde la izquierda hacia la derecha, ¿ya? Dice 407.192.836, ¿ya? Repito, 407.192.836, ¿ya? Bueno, ya sabemos cómo leer los números en palabras. Ahora, ¿cómo escribirlos en palabras? ¿Ya? Y para eso usamos la misma técnica, ¿ya? De ir viendo cada 3 dígitos dónde va a ir ubicada la palabra millones y dónde va a ir ubicada la palabra 1000, ¿ya? Y para eso vamos a borrar acá la palabra millones, ¿ya? Pero vamos a dejar, sí, aquí simbolizado con rojo para recordar dónde va cada palabra, ¿ya? Por ejemplo, vamos a partir por un número más corto, o sea, un número de 5 dígitos, que es, vamos a anotar estos dígitos, el 2, el 0, el 4, el 3 y el 5, ¿ya? Entonces tenemos este número que tiene 5 dígitos, ¿ya? ¿Qué significa este espacio? ¿Cómo se lee este espacio? ¿1000 o millones? Se lee 1000, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir 20.435, ¿ya? Entonces, vamos a escribir acá 20, ¿cierto? Y acá como va la palabra 1000, ¿ya? Voy a cambiar de color. Entonces escribo 1000 y luego continúo con los dígitos que vienen acá, que es el 4, el 3 y el 5, pero que juntos forman la frase 4,
400, ¿ya? 435. Vamos a escribir acá 35, ¿ya? ¿Por qué escribí con rojo la palabra 1000? Porque recordemos que acá tenemos un espacio de separación de cada 3 dígitos, ¿ya? Entonces tenemos 20, ¿cierto? Tenemos 1000, que es ese espacio que está ahí, y luego tenemos 435, ¿ya? 20.435. Atención ahora, vamos a hacer el ejemplo con un número más largo, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, ¿ya? Y recordemos que este espacio se lee 1000 y este espacio se lee millones. Entonces, si leemos todos los números, los dígitos por separado, diríamos 1, 4, 0, 7, 2, 3, 0, 8. Pero la manera correcta es usando la palabra millones y la palabra 1000 donde corresponda, ¿ya? Por ejemplo, comenzamos por acá. El 1 con el 4 forman el número 14, ¿cierto? Luego acá tenemos ese espacio, ¿ya? Y ese espacio corresponde a los millones. Entonces escribo acá millones, ¿ya? Luego acá tenemos un 0, un 7 y un 2 que forman el número 72. Entonces acá escribo 70, ¿ya? 70 y 2, ¿ya? Luego llegamos acá, tenemos otro espacio importante que se lee 1000. Entonces acá lo voy a escribir con rojo, 1000. Y luego tenemos acá los dígitos que vienen a continuación, que son el 3, el 0 y el 8, que forman el número 308. Entonces acá lo escribo y nos quedaría anotado así, 308. ¿Ya? Como es un número bien largo, ocupé harto espacio para poder anotarlo, ¿cierto? Lo leemos ahora en palabras. 14.072.308. Perdón, aquí le puse una S, ¿ya? Esa sería la forma correcta de escribir en palabras el número 14.072.308, ¿ya? Espero que hayan aprendido harto con esta parte de la lección. En esta parte de la guía, quiero que entiendan lo que es escribir los números de forma estándar, escribirlos en palabras y también aprender a descomponerlos, ¿ya? Aunque esto también lo han visto en años anteriores, pero ahora lo vemos con una cantidad más grande de dígitos, ¿ya? Y vamos a partir entonces por la escritura estándar. Bueno, recordar que acá también vienen varios ejercicios para poder practicarlo, ¿ya? Entonces, para recordar un poco, ¿qué es la escritura estándar? La escritura estándar es cuando anotamos los números de forma matemática, tal cual como lo representamos con los dígitos. Por ejemplo, acá tenemos el número 402.750 y lo escribimos con los dígitos 402, un espacio, el 7, el 5 y el 0, ¿ya? 402.750. Esta es la forma de escribir un número de manera estándar, ¿ya? O sea, de manera normal, usando solamente dígitos matemáticos, ¿ya? Si yo tapo los números, acá tenemos el 0, acá tenemos el 50, acá tenemos el 750, 2750, 402.750, ¿ya? Luego aprendemos a hacer la descomposición aditiva por valores posicionales, ¿ya? Que es algo bien simple, que es considerar el valor posicional de cada dígito, ¿ya? Y para eso hay que tener claro mentalmente o anotarlo, ¿ya? Yo recomiendo anotarlo, cada una de las abreviaciones de lo que representa cada dígito. Por ejemplo, acá tenemos 0 unidades, 5 decenas, 7 centenas. Luego vamos ahora al 2, que representa 2 unidades de 1000, 0 decenas de 1000, ¿ya? Y 4 centenas de 1000, ¿ya? Luego de tener claro esto en nuestra mente o haberlo anotado, ¿ya? Comenzamos acá a anotar la descomposición aditiva por valores posicionales, ¿ya? Y para eso leemos acá. Acá tenemos el 4, que corresponde a 4 centenas de 1000, ¿cierto? Luego tenemos acá 0 decenas de 1000. Como que hay un 0, no es necesario anotar las decenas de 1000.
nos saltamos hacia el 2, ¿ya? Tenemos entonces 2 unidades de 1000. Entonces acá escribo 2 UM, ¿ya? Luego me voy ahora hacia la derecha y tengo el dígito 7. El 7 representa 700, o sea, representa las centenas. Entonces anotamos 7 centenas, escribimos 7C, ¿ya? Luego nos vamos ahora al 5, que corresponde a 5 decenas, entonces anotamos 5D. Y por último tenemos 0 unidades, que no va a ser necesario anotarlo porque vale 0. Y lo último que nos queda anotar acá son el símbolo más para separarlo, ¿ya? Recordemos que esto es una descomposición aditiva, o sea, que viene de la adición. Por eso es necesario escribir el símbolo más entre cada uno de los dígitos que hemos separado acá, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el número 402.750 se descompone aditivamente como 4 centenas de 1000 más 2 unidades de 1000 más 7 centenas más 5 decenas, ¿ya? Que es igual al ejemplo que tenemos escrito acá, en esta parte de la guía, ¿ya? Luego les pido que aprendan a realizar la descomposición aditiva en múltiplos de 10. Y para eso tenemos el mismo número de ejemplo de delante, que es el 402.750, ¿ya? Y para esto vamos a considerar todos los dígitos que no sean ceros, ¿ya? O sea, vamos a tomar en cuenta el 4, el 2, el 7 y el 5. Partamos por el 4, que es el que está más a la izquierda. Entonces voy a escribir aquí 4, ¿ya? Y voy a contar todos los dígitos que hay a su derecha, ¿ya? Entonces aquí tengo el 4 y cuento hacia su derecha 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Eso significa que al lado del 4 voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y tengo el número 400.000. Ahí tendríamos listo el 4, ¿ya? Luego cambiamos ahora al 0, pero resulta que el 0 no es necesario anotarlo, ya que representa nada, ¿ya? Entonces ahora me voy al dígito 2, ya que el 2 tiene valor 2, valga la redundancia, como se dice. Entonces a este 2 lo voy a anotar acá, mucha atención, con mucho cuidado, ¿ya? Y luego voy a contar hacia la derecha cuántos dígitos le quedan, ¿ya? Entonces tengo el 2 y cuento 1, 2, 3 espacios. Eso quiere decir que entonces al 2 aquí le anoto 1, 2 y 3 ceros, ¿ya? Entonces tenemos el número 2000. ¿Qué tenemos hasta el momento? Que 4 vale 400.000, 2 vale 2000, ¿ya? Y luego vamos a continuar entonces con los dígitos que nos van quedando, que sería el 7, ¿ya? El 7 entonces lo reescribo aquí abajo, ¿ya? Y ahora cuento cuántos dígitos tiene a su derecha, ¿ya? El 7 a su derecha tiene 1 y 2. Tiene solamente 2 dígitos, ¿ya? Entonces acá a la derecha del 7 anotamos un 0, 2 ceros, ¿ya? Nos queda el número 700. Eso quiere decir que el 7 vale 700, ¿ya? Y nos va quedando a la derecha el dígito 5, ¿ya? El dígito 5 entonces lo escribo acá, ¿ya? Lo escribo ahí. Y a su derecha solamente tiene un dígito, ¿cierto? ¿Ya? Tiene un dígito. Entonces acá a su derecha también anotamos un 0. Nos queda finalmente entonces, ¿ya? Nos queda finalmente entonces el 0. ¿El 0 es necesario anotarlo? No, ¿cierto? Recordemos que el 0 en este caso no es necesario considerarlo. Entonces tenemos que 4 vale 400.000, el 2 vale 2000, el 7 vale 700 y el 5 vale 50, ¿ya? Y por último lo que nos falta hacer aquí es anotar el símbolo más, porque recordemos que esto es una descomposición aditiva también, ¿ya? Entonces tenemos que 402.750 es igual a 400.000 más 2000 más 700 más 50, ¿ya? Que es el mismo ejemplo que tenemos acá en esta parte de la guía, descomposición aditiva en múltiplos de 10. ¿Ok?
Letra D, descomposición aditiva en potencias de 10. Bueno, recordemos que las potencias de 10 en matemática les llamamos potencias de 10 a los números 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etc. Es decir, una potencia de 10 es cualquier número natural, también hay números decimales, ¿ya? Bueno, es cualquier número natural que a su izquierda tiene un 1 y a su derecha solamente tiene ceros, ¿ya? Esas son las potencias de 10, ¿ya? Incluyendo al 1 solito que está ahí. Entonces hay que tener claro eso primero para aprender a descomponer aditivamente en potencias de 10, ¿ya? Es muy parecida a la descomposición anterior, pero acá es un poquitito más larga, ¿ya? Así que mucha atención para que la aprendamos a realizar, ¿ya? Entonces, tenemos el número 402.750 y para eso vamos a anotar el dígito 4, ¿ya? Vamos a anotar el dígito 4 por acá, ¿ya? Y vamos a colocar un símbolo de multiplicación, el símbolo por, ¿ya? Y vamos a colocar el 1, ¿ya? 4 por 1. Ahora mucha atención, vamos a considerar el 4 y vamos a contar hacia la derecha cuántos dígitos quedaron. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Entonces a la derecha de este 1 vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. ¿Qué significa esto? Que ese 4 que está ahí lo estamos representando como 4 por 100.000. Recordemos que 4 vale 400.000, por lo tanto es lo mismo que decir 4 por 100.000. ¿Ya? Luego voy a escribir el símbolo más, ¿ya? Y vamos a continuar ahora con el siguiente dígito de valor, que sería el 0. Pero el 0, como no tiene un valor numérico, seguimos con el 2, ¿ya? Entonces ahora voy a anotar el 2, ¿ya? Primer paso, anoto el 2. Luego escribo el símbolo por, ¿ya? Y siguiente paso, anoto el número 1, ¿ya? 2 por 1, ¿ya? Y el último paso ahora es colocar ceros a su derecha dependiendo de los dígitos que quedan a la derecha del dígito original, ¿ya? Entonces aquí, como estoy considerando el 2, voy a contar a la derecha 1, 2, 3 espacios. Me quedan 3 dígitos a la derecha, entonces cuento 1, 2, 3 y acá anoto 1, 2, 3. Nos queda entonces que este dígito 2 es lo mismo que decir 2 por 1000. ¿Ya? Recordemos que ese 2 vale 2000. Continuamos. Escribo un símbolo más, ¿ya? Y ahora me voy al dígito 7, ¿ya? Entonces ese 7 lo escribo aquí, ¿ya? 7, luego escribo el símbolo por, luego escribo el dígito 1. Nos queda 7 por 1, pero me faltaría ahora contar cuántos dígitos quedaron a la derecha del 7. Entonces cuento 1, 2, ¿ya? 1, 2. Entonces aquí anoto 1, 2, dos ceritos. Entonces nos queda que 7 es equivalente a 7 por 100, ya que 7 vale 700, ¿ya? Y luego me queda por anotar el símbolo más. Como aquí se me va acabando el espacio en la pizarra y en la pantalla, para que la vean, voy a continuar aquí abajo, ¿ya? Entonces, continuamos ahora con el 5, el dígito 5. Lo voy a escribir acá, ¿ya? 5. Voy a escribir el signo de multiplicación, ¿ya? Y luego anoto el 1. Me queda 5 por 1, ¿ya? Pero como el 5 tiene un dígito a su derecha, eso quiere decir que a este 1 le vamos a anotar un solo cerito. Entonces nos queda que ese 5 equivale a 5 por 10, porque ese 5 vale 50, ¿ya? Y finalmente nos damos cuenta que el último dígito que me va quedando acá a la derecha en las unidades es el 0, que ese no lo consideramos, ¿cierto? Y tenemos lista nuestra descomposición aditiva en potencias de 10, ¿ya? Entonces si leemos todo, voy a borrar esta parte de acá, ¿ya? Si leemos el número 402.750, podemos decir que es equivalente a 4 por 100.000 más 2 por 1000
más 7 por 100 más 5 por 10. Ahí tenemos entonces la descomposición aditiva, ¿ya? Al igual como se muestra en el ejemplo de esta parte de la guía, ¿ya? Letra E, descomposición aditiva por palabras. Tenemos el número entonces 402.750. Entonces lo que vamos a hacer es ir escribiendo en palabras cada uno de los dígitos según su valor, ¿ya? Y los vamos a ir separando con símbolos más. Por ejemplo, este 4 que está acá, ¿cuánto vale? Este 4 vale 400.000, o vale 40, o vale 4.000. ¿Cuánto vale? Este 4 vale 400.000, ¿cierto? Porque si lo escribo debajito, con ceros a su derecha, ¿ya? Sería 400.000, ¿ya? Pero como lo vamos a escribir en palabras, escribo 400.000, ¿ya? Luego anoto el símbolo más. Y a su derecha tengo el 0, ¿cierto? ¿Ya? Ya tenemos el 4. ¿El 0 es necesario escribirlo? No. Entonces me voy ahora al dígito 2. ¿Este 2 cuánto vale? Si pensamos en el valor real del dígito 2, anotamos 2 y ceros a su derecha, ¿ya? Tenemos 2.000. Entonces acá vamos a anotar simplemente 2.000, ¿ya? Luego anoto otro símbolo más, ¿ya? Y nos vamos al dígito 7. ¿Este 7 cuánto vale? Si pensamos en ese 7 tiene dos ceros a su derecha, ¿ya? Que vale 700. Entonces anotamos 700, ¿ya? Luego escribimos el símbolo más, ¿ya? Y ahora pensamos en el 5, ¿ya? Y este 5, entonces, si lo apartamos de acá, tenemos un 5 y a su derecha un 0. Entonces ese 5 vale 50. Entonces acá anotamos 50, ¿ya? Y finalmente tenemos este 0 de acá, que no lo vamos a considerar, ¿cierto? Porque representa 0 unidades. Finalmente, la descomposición aditiva por palabras del número 402.750 es 400.000 por el 4 que está ahí, más 2.000 por el 2 que está ahí, más 700, ¿ya? Debido al 7 que está ahí, más 50 debido al 5 que está ahí. Esa sería entonces la descomposición aditiva por palabras, que también aparece escrita acá en esta parte de la guía, ¿ya? 400.000 más 2.000 más 700 más 50. ¿Ya? Espero que se haya entendido esta parte de la guía para hacer todos estos ejercicios que tenemos acá. Ya vamos a mostrarlos hasta aquí. ¿Ya? Hasta el ejercicio 16 se hace de esa manera. Mucha atención ahora con esta parte de la guía, ya que aquí nos piden que encontremos la equivalencia de cada una de las expresiones. Por ejemplo, ¿cuánto es 3 decenas de millón? ¿Cuántos son 5.000 expresado en valores posicionales? ¿A cuánto equivale 8 por 100? Etcétera, hasta el ejercicio número 12. ¿Ya? Y para eso, por ejemplo, para resolver el problema número 1 acá, si no recordamos bien cuáles son los valores posicionales, yo recomiendo anotarlos, ¿ya? Unidad, decena, centena, unidad de 1.000, decena de 1.000, centena de 1.000, unidad de millón, decena de millón, ¿cierto? ¿Por qué lo anoté hasta la decena de millón? Porque aquí nos están hablando de las decenas de millón. Entonces voy a escribir el dígito 3, ¿ya? Y aquí a su derecha voy a anotar solamente los ceros, ¿ya? Ahora, si pensamos en cuál de estos números me podría servir, leemos las alternativas. Alternativa A, 3 millones. Alternativa B, 30 millones. Alternativa C, 30.000. O alternativa D, 300.000. ¿Cuál es la equivalencia correcta para 3 decenas de millón? ¿Ya? Ahí tenemos entonces un empujoncito para poder hacer este ejercicio.
Luego el número 2 dice 5000, ¿ya? Si nosotros pensamos en el número 5000, lo voy a escribir acá, bien grande, ¿ya? El número 5000, y queremos saber si son 5 unidades de 1000, 5 decenas de 1000, 5 centenas o 5 decenas, tenemos que ir escribiendo desde la derecha hacia la izquierda los valores posicionales, ¿cierto? Entonces acá tenemos 5, o sea, 0 unidades, 0 decenas, 0 centenas, y acá tenemos 5, ¿qué cosa? ¿Ya? Ustedes tienen que saber a qué corresponde 5000 entonces. Está muy fácil esta pregunta. Luego, mucha atención. Aquí me preguntan, ¿a cuánto equivale 8 por 100? Bueno, primero que nada, 8 por 100 es lo mismo que decir 800, ¿ya? ¿Y 800 a qué corresponde? ¿A 8 unidades? ¿A 8 decenas? ¿8 centenas? ¿U 8 unidades de 1000? ¿Ya? Entonces la idea es que con estos tres ejercicios, que casi los resolvemos, los tomemos como ejemplos para poder hacer todos los demás, ¿ya? Ahora mucha atención con esta parte, donde dice número 8, lee en cada caso las parejas de números y compara. Escribe el símbolo correcto. Cuando apunta hacia la derecha significa es mayor que, cuando apunta hacia la izquierda es menor que, y cuando son dos rayitas iguales significa que es igual que, ¿ya? Por ejemplo, veamos acá, este lo vamos a resolver para que quede como ejemplo de los demás, ¿ya? Tenemos acá el número 3000, ¿cierto? Y acá tenemos la expresión 3 centenas. 3 centenas, recordemos que equivale a 300, ¿cierto? Entonces, si nosotros comparamos el número 300, que equivale a 3 centenas, con el número 3000, ¿cuál es mayor, cuál es menor? Bueno, es menor 300, ¿cierto? Y es mayor 3000. Por lo tanto, el símbolo que vamos a usar es este, ya que el mayor está acá y el menor está acá, ¿ya? Entonces, la puntita hacia el menor, ¿ya? Y la abertura hacia el mayor, ¿ya? Luego, mucha atención. Acá dice 9 por 1.000.000. ¿Cuánto es 9 por 1.000.000? Es bien simple, ya que 9 por 1 es 9, ¿ya? Y agregamos todos los ceros que le quedan al millón, que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta expresión equivale a 9 millones, ¿ya? 9 millones. En cambio acá, 9 decenas de 1000, ¿ya? Si pensamos bien en los valores posicionales, tenemos unidad, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, unidad de millón, decena de millón. Nos vamos a encontrar entonces con que la decena de millón, que corresponde al 9, está por acá, ¿cierto? Y todos los demás dígitos que tenemos deben ser ceros, ¿ya? Entonces tenemos un 0, otro 0, otro 0, otro 0, otro 0, otro 0 y otro 0. Lo voy a separar ahí por puntitos para que se vea más ordenado. ¿Qué número puedo leer acá entonces? Tengo el número 90 millones. Eso quiere decir que 9 decenas de 1000 son 90 millones y 9 por 1.000.000 son 9 millones. ¿Qué es mayor? ¿Qué es menor? Bueno, 9 millones es menor que 90 millones. Por lo tanto, anotamos este símbolo, ¿ya? Ya que lo mayor está aquí y lo menor está acá, ¿ya? Y se lee 9 millones es menor que 90 millones. Y así debemos hacer las siguientes comparaciones de expresiones, ¿ya? En esta parte de la guía tenemos que comparar cantidades, algunas son muy parecidas y otras son diferentes. Y parece que tener cuidado con la cantidad de dígitos. Por ejemplo, acá tenemos el número 40.000 y acá el número 300.000. ¿Ya? ¿Qué es mayor? ¿Qué es menor? Si nos fijamos bien, acá tenemos un número con 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, ¿cierto? Y aquí tenemos un número con 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, ¿cierto? Entonces, si aquí tenemos un número con 5 dígitos y acá un número con 6 dígitos, es mayor el número que tiene más dígitos, ¿cierto? Entonces, aquí es una comparación fácil, igual que acá, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos dos números que tienen la misma cantidad de dígitos? Por ejemplo, el problema número 5, ¿ya? El problema número 5
tenemos dos cantidades en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos, ¿cierto? Entonces, si contamos bien, ¿ya? En cantidad de dígitos son lo mismo, pero si nos fijamos cuidadosamente en los números desde la izquierda hacia la derecha, acá tenemos 3 millones, ¿cierto? Acá también tenemos 3 millones. Pero acá tenemos 0 centenas de mil y acá tenemos 1 centena de mil. Y ya tenemos acá una diferencia, ¿cierto? ¿Cuál de los dos sería mayor? 3.071.640 o 3.107.460. Si se fija, los dígitos son los mismos, pero tienen otras posiciones, por lo tanto, son dos números diferentes, ¿ya? ¿Cuál es el mayor? Hay que irse fijando entonces muy bien y cuidadosamente observando los números, ¿ya? Acá, vamos ahora abajo al ejercicio número 14. Aquí hubo un error que se me pasó por alto, un error de tipeo, como se le llama, ¿ya? En donde el número que yo quería anotar es el 219.808.912, ¿ya? Aquí lo escribí mal porque ese puntito debiese haber estado aquí, ¿ya? O ese espacio debiese haber estado ahí. Así que ese es el número para poder hacer la comparación correctamente, ¿ya? Atención ahora que esta es la última parte de la guía. Ítem 10 dice: observa y lee las siguientes series de grandes números. Luego escríbelos ordenadamente de menor a mayor en los lugares asignados, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio número 1 tenemos la cantidad A, la cantidad B y la cantidad C, ¿ya? Y tienen que colocar el más pequeño de ellos a la izquierda y el más grande de ellos a la derecha, ¿ya? Y los que van quedando al medio también en orden de menor a mayor, ¿ya? Entonces, por eso hay que fijarse muy bien en los dígitos, ¿ya? Tenemos entonces 25.714, 25.741, 25.471, ¿ya? Como tienen todos 5 dígitos, va a ser más fácil acá en este caso. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Todos empiezan con 2 decenas de mil, 2 decenas de mil, 2 decenas de mil, ¿cierto? Después tenemos 5 unidades de mil, 5 unidades de mil, 5 unidades de mil. Hasta ahí serían todos iguales. Pero aquí empiezan a haber diferencias, porque aquí tenemos 7 centenas, 7 centenas, y acá tenemos 4 centenas. Y ya hay una diferencia y nos damos cuenta que este sería el número menor de todos, ¿ya? 25.471. Entonces lo escribo acá. 25.471. Y ese ya lo descartamos porque ese sería el menor de todos, ¿ya? Luego quedaría la competencia entre estos dos números, ¿ya? Entonces, si seguimos comparando, aquí tenemos una decena y acá 4 decenas, ¿cierto? Entonces, como acá él tiene una decena y 4 decenas, quiere decir que este es menor y este es mayor. Entonces, los espacios que tenemos acá, vamos a anotar esta cantidad aquí y luego esta cantidad acá, ¿ya? Entonces tenemos 25.714, ¿ya? Y por último, acá escribimos la cantidad 25.741, ¿ya? La cantidad que está ahí. Y nos quedaría este orden entonces: 25.471, 25.714, 25.741, ¿ya? Esa sería entonces la respuesta correcta para que quede como ejemplo explicativo para ustedes, queridas y queridos estudiantes, ¿ya? Bueno, espero que puedan hacer también con harta paciencia los ejercicios que vienen a continuación para pasar a la unidad siguiente, ¿ya? Que les vaya muy muy bien con esta actividad, que es bastante larga, pero la idea es que puedan aprender y practicar mucho en casa, ya que las matemáticas, la única forma de aprenderla es practicando y practicando.